Bueno, según 6 organizaciones independientes, desde organizaciones académicas hasta una comisión de la propia ONU, coincidían en que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Cualquier acuerdo que lleve a detener el genocidio debe ser celebrado, pero habría que ser cautos. Esta es solo la primera etapa y ya hay diferencias significativas sobre lo que viene. El gobierno israelí ya ha dado a entender de que no espera retirarse del conjunto de Gaza y que además se sigue oponiendo a la creación de un Estado palestino. La primera es una exigencia del acuerdo. Lo segundo está puesto como posibilidad, aunque no como algo que deba ser una condición para que el acuerdo se cumpla, el Estado palestino. Pero digamos, ya hay diferencias en lo que dice o entre lo que dice Netanyahu y lo que está en el texto. Y por otro lado, en el caso de Hamas, Hamas hace notar que un desarme podría, tras producirse el mismo, sus huestes sean atacadas. Recordarían que en enero ya hubo un acuerdo de cese al fuego que rompió el gobierno de Netanyahu en marzo de este año y que ya había un acuerdo para que Israel se retirara del Líbano y había un acuerdo de cese al fuego en ese país. Israel no se ha retirado del Líbano ni hay un cese al fuego. Entonces, lo más complicado es lo que está por venir, no lo que se ha alcanzado ahora. Dicho lo cual, lo que se ha alcanzado ahora es importante. Acaba la violencia, se libera a los rehenes, ingresa ayuda humanitaria a Gaza. Ya de por sí eso es algo que debe ser bienvenido. No, por supuesto, y qué bueno que lo subrayas en esos términos. Al final del día tenemos que ser enfáticos, hay 20 puntos de ese plan del presidente Donald Trump, pero claro, cuando estamos hablando de esa entrega de rehenes vivos y muertos, pues sí es un paso importantísimo para los familiares de estas personas secuestradas, cuando además estamos marcando ya 2 años, no solamente de los atentados de Hamas en Israel, sino también de este inicio de esta guerra. Como dices, los temas difíciles, el desarme de Hamas, el futuro gobierno o gobernanza del enclave, pues se mantienen. Trump sí lo deja como abierto y lo reconoce que se dejarán para otra fase de la negociación. Pero como tú dices, Farid, el cumplimiento que está pidiendo Hamas también por parte de Israel, hay que destacarlo por lo que representa cuando un presidente como Trump dice hace una semana que Israel debe detener los bombardeos cuando se empieza a hablar de la posibilidad de un acuerdo y no ocurre. Pues sí, efectivamente, digamos, Trump no es precisamente un mediador neutral, es aliado de una de las partes. Entonces, que el aliado de una de las partes sea quien garantice a la otra parte el cumplimiento de lo acordado, deja mucho que desear desde la perspectiva palestina, no solo de Hamas. Ahora, preguntarte, evidentemente que hay otras decisiones que debe tomar Hamas que son mucho más difíciles o que quizá las rechaza en este momento y por ello la importancia de que hay que hablar del resto del plan de paz. Pero sí, efectivamente, la entrega de estos rehenes, y perdóname que lo diga así, son seres humanos, por supuesto, pero han sido fichas en la negociación de Hamas. ¿Qué es lo que tú ves que ha orillado al grupo extremista a ceder en este punto que parecía antes no tan negociable o al menos no la liberación de todos los rehenes? Bueno, los acuerdos que se alcanzaron y se empezaron a implementar en enero contemplaban que al final de una tercera etapa de negociaciones, todos los rehenes iban a ser liberados. Ese acuerdo no lo rompió jamás, lo rompió el gobierno de Netanyahu. En todo caso, el punto ahora creo es el sufrimiento de la población civil palestina es más importante que el mantener a los rehenes, presumo, incluso para Hamas, que está en control de ellos, aunque no todos, algunos están en control de la yihad islámica palestina y eso es algo que complejiza la negociación, porque la yihad islámica no está negociando en Egipto. Quien está negociando es Hamas y se supone que Hamas habla por todos los grupos palestinos, pero eso no es evidente inicialmente.
¿Qué representa para la población israelí que en este momento se haga este anuncio, haya esta llamada entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu? Farid. A ver, ¿qué dicen las encuestas? Una encuesta de hace ya unas semanas sugería que 74% de los israelíes estaban dispuestos a poner fin a la guerra en Gaza si eso tenía como consecuencia la liberación de todos los rehenes israelíes en poder de Hamás. En ese sentido, la posición de Netanyahu era una posición de minoría dentro de su sociedad y 55% de los israelíes creían que Netanyahu continuaba la guerra no porque quisiera alcanzar objetivos militares que de cualquier modo no ha alcanzado, sino porque quería permanecer en el poder. La prueba de que muchos entienden de esa manera lo que ocurre es que la oposición le decía que sus socios de coalición lo abandonaban por firmar un acuerdo de cese al fuego, ellos lo iban a apoyar en el Congreso para que no pierda el cargo, y el presidente israelí Isaac Herzog le decía que estaba dispuesto a perdonarle los cargos en su contra si eso llevaba a que tomara decisiones que se rehusaba a tomar ante la eventualidad de perder el gobierno y terminar preso. Ya que estamos hablando de ello, háblame entonces de la posición de, bueno, digamos que el ala más extremista de los ministros de ultraderecha de Netanyahu. Algunos dicen, este podría ser ya el principio del fin del gobierno de Netanyahu, otros dicen no, tampoco. Creo que es una posibilidad, pero no de inmediato. Creo que son conscientes de que de ir a elecciones anticipadas les podría ir peor que en la elección pasada y no continuar en el gobierno. Ya no solo Netanyahu, ninguno de los partidos de la actual coalición. Pero sí hay casos ya de partidos que han abandonado la coalición de gobierno, aunque no están dispuestos aún a votar una moción de no confianza contra el gabinete de Netanyahu que podría provocar la caída de ese gobierno. Entonces estamos en una etapa de transición, es una etapa fluida. No descarto que esto eventualmente lleve a o bien la caída de Netanyahu o bien una recomposición de la alianza en el gobierno. Oye, una última pregunta, el mundo árabe. Tenemos una imagen, me dicen en la producción, vamos a ver la imagen si la quieren poner mientras nosotros estamos hablando. Importantísimo también preguntarte, pues los guardianes, los garantes también de que este acuerdo se cumpla, pues son no solamente los países mediadores, el mundo árabe. Mira, ahí tienen ustedes estas que son imágenes directamente de los negociadores, este apretón de manos, cuando estamos viendo las imágenes de lo que han sido, bueno, pues otra jornada, la tercera de las negociaciones a las que ya se había sumado también, le decía yo, el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, Steve Witkoff y otros negociadores de alto nivel. Pero importante incluir, digamos que el rol, el papel de lo que es el mundo árabe en relación con este anuncio, Farid Kajat. Bueno, yo creo que el punto en el cual las acciones de Netanyahu atacando a diversos países de la región atravesó una línea roja, el tipo de acciones del gobierno israelí, fue el ataque a Qatar. Primero porque los negociadores de Hamás a los que se intentó asesinar estaban ahí con consentimiento de Israel. Eran parte de una negociación que incluía al gobierno israelí, pero en segundo lugar porque se atacó el territorio de un país que tiene la principal base militar estadounidense en Oriente Medio y un país aliado, Estados Unidos. De pronto los países, por lo menos los del Golfo, que solían ver a Israel como un potencial aliado frente a la amenaza que representaba Irán, cambiaron su posición en la materia por las acciones israelíes. Creo que el propio Netanyahu ha terminado ayudando a crear un consenso de una actitud cuando menos cautelosa respecto a su país. Solamente para agregar, Netanyahu escribe en la red social X que este es un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel, y también al parecer presentaría a la aprobación lo que es este nuevo plan, o al menos este logro, este plan para la paz de Gaza, el cese del fuego. Farid Kajat, gracias por permitirnos entender la relevancia y ponerla en perspectiva en relación con este acuerdo importantísimo, sí, pero dentro de un plan de paz que también va a representar retos a futuro para lograr finalmente que este acuerdo y esa paz sea duradera. Buenas noches. Buenas noches.